Bueno, yo creería que ya siendo las 6:36, digamos que también respetando el tiempo de Juan Sebastián y el tiempo de los que fueron puntuales, empecemos esta charla. Bien, entonces, Juan Sebastián, bienvenido, muy bienvenido a tu universidad. Eres egresado de la Sergio, entonces qué bueno otra vez tenerte. Y qué bueno escuchar la historia que nos vas a contar, digamos, de todo lo que has venido haciendo y sobre todo cómo inspirar a los chicos para motivarlos y que ellos lleguen a lugares como tú estás en este momento. No, buenísimo, buenísimo a todos, ¿cómo están? Como decía y contaba Paula, y saludo también al profe Jorge, que no tuve la oportunidad de que me dictara clase, pero sí compartimos, siendo colegas profes allá en la Sergio, buenos espacios y demás. Yo a pedirte un falle si me dejas compartir pantalla, Claro, please. espérame, ya está habilitado. Listo, buenísimo. Entonces, porfa, díganme y cuéntenme si están viendo la pantalla en este momento. Perfecto. Para poder arrancar. Sí, ahí se ve perfecto. Listo, pues muy seguramente todos vieron la foto. Esto, estábamos arrancando la cuarentena, tenía pelo todavía y demás. Estoy estrenando look de cuarentena, hace poquito me corté el pelo, entonces pues claramente, pero crece. Estoy aquí justamente respondiendo este llamado de la Sergio porque quiero contarles una historia maravillosa, y una historia que ha sido un poco siempre atada a la Sergio. Como contaba Paula hace un momento, yo soy egresado de la Sergio, soy de la promoción 2013, y durante, digamos que este tiempo que llevo como profesional, que han sido 8 años, justo 8 años, llenos de empuje, en donde me he dedicado simplemente a hacer lo que a mí más me gusta hacer, como dice don Williamcito Vinasco, que es el planning justamente, y han sido 8 años 24/7 dándole el planning, construyendo, digamos que para marcas, y hoy justamente es una mirada atrás, y es una mirada atrás para que empecemos nosotros a entender, los que estamos y los que nos vamos a dedicar a esto de lleno, poco cómo es esa experiencia y sobre todo algo que nos va a llegar a pasar y va a llegar a pasar ahorita justamente en los tiempos que estamos viviendo, que es hacia dónde tenemos que coger y hacia dónde se está moviendo, digamos, el mundo del planning, y sobre todo qué es lo que está esperando la industria de nosotros. Y nosotros estando desde la academia, muy ligados como a la academia, muchos próximos a salir, muchos estando en prácticas en este momento, o inclusive iniciando esta carrera maravillosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Hacia dónde tenemos que ir? Entonces, esta charla que ustedes van a ver es muy en primera persona y tiene muchas detalles, incidencias, cosas que me han pasado a mí que seguro desde la experiencia les pueden llegar a pasar a ustedes y pueden empezar como a corregir, digamos, que ese rumbo. Quiero arrancar con esto, que es justamente hay muchas personas que no les gusta mirar atrás. A mí particularmente me encanta mirar atrás y me parece una putería mirar atrás, porque cuando uno empieza a mirar atrás realmente dicen por ahí que el que no conoce su historia está condenado a repetirla y demás. Cuando uno mira hacia atrás realmente empieza a proyectar su camino hacia adelante, y a partir de la experiencia de otros uno puede empezar a forjar también su propio destino. Y esta historia realmente empezó en 2012, cuando, si ustedes me ven ahí, tenía todavía cara de pelado, cuando por cosas de la vida y por diferentes entrevistas tuve la oportunidad de estar en DDB, y DDB, digamos que fue una de esas escuelas adicional a la Sergio Arboleda, donde yo tuve la oportunidad de estar y donde estuve con personas maravillosas. Y aquí como experiencia que tuve, yo duré 2 meses como practicante. Y duré 2 meses como practicante porque sencillamente, todo lo que estaba pasando durante ese tiempo, se habían ido planners, estaban digamos que muy limitados en términos de contrataciones, y a mí justamente me bajaron a una cuenta, que era casualmente una de las cuentas más importantes de DB, que se llama, que es Procter & Gamble, que es Ariel,
Oral-B, muchas marcas que nosotros conocemos, y me convertí, digamos que en el planner más joven en estar, digamos que en esa cuenta, donde el director creativo era este señor que ustedes están viendo ahí, que es Rodrigo Dávila, que es una de esas leyendas de la publicidad. El director de arte era Juan Carlos Espitia, que ha sido uno de esos directores de arte también que tiene cualquier cantidad de galardones. Entonces en 2012 realmente fue un año muy bonito, porque es como si tú sales a hacer tus prácticas y te pusieran papel periódico para madurarte, y en ese proceso digamos que estuve un año y me sirvió a mí para algo que ustedes muy seguramente se van a enfrentar, que es el salto de agencias y empezar a crecer rápidamente y exponencialmente. Y en ese duré 2 meses como practicante, duré 8 meses en la cuenta, y por el buen desempeño, digamos que tuve, me llamaron de otra agencia, ¿sí? Y yo no entendí, les cuento, digamos que ese secreto, yo en ese momento, 2012, me ganaba 1 millón de pesos estando en esa cuenta, y era la persona más joven de esa cuenta liderando la estrategia para esas marcas. Y de un momento a otro te dicen, te ganas 1 millón de pesos y te llaman de Más Digital, que en ese momento tenía Unilever, y te ofrecen un salario de 3,5 millones. Pues realmente fue como pasar que ese sueldo que yo me ganaba terminaba siendo, digamos, que en ropa de Zara y demás, que son las cosas que uno compra cuando está bastante pelado, y tiene sus primeros sueldos, y pasa, digamos, que casi que a triplicar el sueldo que tú tenías, y sobre todo las responsabilidades que uno va ganando. Y tuve la oportunidad de salir de Procter & Gamble cuando estaba en DDB y pasar en 2013 a Unilever, que es otra de las cuentas, digamos que grande, donde tuve la oportunidad de trabajar con Axe, donde tuve la oportunidad de trabajar con Rexona, tuve la oportunidad de trabajar, de liderar la estrategia para Águila Digital en ese momento, donde tuvimos, digamos que un aprendizaje gigante, y fue otra de esas papeles periódicos, me forraron en papel periódico, y seguí realmente escalando y escalando y escalando. Y 2 años, digamos que después, yo veo una oportunidad en el mercado, y decido crear mi compañía. Decido crear mi compañía. Mi compañía es Corn Comedy. Muchos de ustedes, no sé exactamente quién está aquí en esta charla, pero muy seguramente los estudiantes con los que tuve la oportunidad de compartir, y fundo mi compañía, y empiezo también como a crecer, inclusive los primeros negocios que yo tuve en la compañía fueron justamente clientes con los que yo había trabajado, y una empresa, digamos que pequeña, una persona en ese momento de 25 años empieza, digamos que a crear su empresa, y llegué a tener, digamos que 30 personas a cargo. La empresa todavía, digamos que funciona, eh, y logro conquistar espacios de viajar por toda Latinoamérica dando conferencias sobre creatividad, sobre innovación, sobre planning en general. Y después, digamos que como todo realmente se empieza como a desgastar, y la empresa, digamos que continúa, sigue siendo una empresa muy grande que hoy les cuento, trabaja con Microsoft, yo sigo siendo el dueño de la empresa, pero figúrense que recibo el llamado de una compañía que todos conocemos que se llama McCann World Group, y me invitan justamente, digamos que a liderar el área de digital, el área de data, y el área justamente de innovación digital en ese sentido. Y yo decido como dar el paso de entregarle Corn a un gerente, que hoy la lidera y digamos que la tiene con muy buenas marcas y muy buenos clientes, y yo paso, digamos que a refrescarme también un poco de la carga misma que tiene, digamos que montar empresa, y paso, digamos que a liderar estos temas digitales, sobre todo en estos tiempos tan raros que nos tocó vivir. Entonces, cuando yo empiezo a mirar para atrás, realmente a mí me encanta mirar hacia atrás, porque ha sido un proceso muy bonito, un proceso donde tengo callo en las manos hoy día realmente, y eso es una de las cosas muy bonitas que uno empieza a ver. He sufrido quiebras, les digo que en 2018 tuve una quiebra de 900 millones de pesos, jamás llegué a pensar que se podía deber tanta plata, pero asimismo a los 6 meses y casi que vendiéndolo todo y volviendo a empezar,
uno se levanta y vuelve, digamos que con fuerza a seguir operando los sueños que realmente son muy bonitos. Empiezas a ver que te empiezan a sacar canas, que esta industria te empieza a sacar canas, que claramente, estando 24/7 en esta industria, es inevitable que se nos caiga el pelo a todos, que realmente lo que tú estás haciendo es tratándote de adelantar en esta industria, porque hay una cosa y en algún momento, esto me lo decía Rodrigo Dávila, que es uno de las leyendas que hay en la publicidad, y es la metáfora del futbolista. Y él me decía, muy poquitos, los futbolistas por lo general se retiran a los 40 años, ¿sí? Y eso ya, mejor dicho, jugando 15 minutos y demás, porque es que figúrense que hay un joven que es capaz de corrérselas todas y no se gasta, y no se cansa, y está bien. Entonces, lo que uno puede hacer en los 40 años y muy poquitos después de los 40 años empiezan, digamos que, a seguir esta carrera en la... ¿Aló? El mío, el que ayer puso donde Felipe que no hay que dejar. Disculpen, ¿se podrían poner en mute, porfa? El que esté por ahí. Porfa, Michelle. Michelle, Igual ya lo silencié, listo. Listo. Buenísimo. Y uno empieza a entender que esto es adelantarse y empezar a escalar y empezar a escalar. Uno empieza a ver que hay derrotas cuando, por ejemplo, uno le mete, como dice, las pelotas a un brief, a una licitación, y figúrense que no sale, o uno piensa que esta campaña va a ser tremendamente exitosa, pero termina, digamos que siendo parte del paisaje. Uno empieza a tener triunfos, que los triunfos en la publicidad es una cosa muy bonita y ustedes la van a experimentar. El mismo hecho de ganarse una licitación, el mismo hecho de ganarse un premio o de ganarse un metal, digamos que es una vaina muy bonita que son los que la experimentamos, podemos empezar a sentirla. Y sobre todo, digamos que es una industria que te reta, digamos que innovar constantemente. Y cuando nosotros miramos acá muchas veces, y todas las cosas que ustedes están viendo son tremendamente superficiales de las cosas que nosotros estamos viendo en este momento en la pantalla, pero hay algo que quizás no nos cuentan y que está entre líneas en todo lo que nosotros estamos viendo ahorita y ustedes van a experimentar, que es justamente esto, ¿sí? Que es, vivimos en una industria que nos reta constantemente a no ser obsoletos. Y ese, digamos, que es la gran diferencia de una persona que logra escalar, digamos, que muy rápido, y otra persona que realmente se queda, porque ustedes lo pueden llegar a ver, una persona sentada en el mismo puesto por mucho tiempo, y es justamente esto hace toda la diferencia. Y es cuando nosotros logramos ganarle la carrera a justamente no ser obsoletos para una industria. Y una industria que cambia todos los días. ¿Sí? Les cuento una anécdota muy mía de la universidad. Yo ingresé con un pensum totalmente diferente, pues en 2006 exactamente, y ese pensum se fue transformando, porque es que la industria está cambiando constantemente. Y casi que cuando yo salí y me enfrenté al mundo profesional, me encontré otra cosa totalmente diferente. Y cuando pasé a más digital y el grupo Low y demás, empecé a experimentar otra cosa totalmente diferente. Y hoy que estoy en Macan, estoy viendo una cosa que es totalmente diferente a ese punto inicial de 2006, donde arrancó, digamos, que esta relación mía con la publicidad. Y ese es quizá el consejo y las cosas que nadie te cuenta, y es, estamos en una industria que constantemente te reta por no ser obsoleto, ¿sí? Y eso implica aprender cosas nuevas y desaprender también. Esa es la gran diferencia en empezar a escalar rápidamente y quedarse, digamos que cómodo, porque ese es el gran riesgo de esta industria. Y por eso esta breve intro que hice me da pie a contarles el nombre de esta charla, y es justamente Hola, chao, hola. ¿Sí? Y es que constantemente nosotros en esta industria tenemos que recibir nuevo aprendizaje y nos tenemos que despedir de él rápidamente y volverle a decir hola a unas cosas que están pasando, ¿sí? Unas cosas que están llegando y que están por venir y que vamos a ir navegando en esta presentación poco a poco. Entonces, hola, chao, hola, justamente arranca
ese marzo 22, de hecho ustedes pueden ver mi cara de felicidad en los pasillos de Macán, porque justo esta foto, digamos que fue tomada un día antes de que nos mandaran a encerrarnos a todos y cambiara básicamente el mundo por algo que nosotros no podemos ver a los ojos, que es justamente ese virus. Y me acuerdo perfectamente ese marzo 22 que venía pasando. Esta foto, digamos que fue tomada ese día antes, y ese día justamente nosotros nos encontramos presentando esta campaña. Todos conocen esta marca, ¿no es cierto? Mr. Brown es el líder de los brownies, pero figúrense que había un problema gigante, y era que el público objetivo de estos brownies, como estaba concebidos de cliente, era de 13 a 17 años, es decir, una audiencia tremendamente joven, pero cuando nosotros vamos a ver y el cliente nos dice, mire, es que la comunicación realmente no está funcionando, dígame qué puede pasar y cómo puedo yo empezar a construir una nueva marca. Y lo que le contábamos al cliente era justamente esto, mire, su target, que nos decía de 13 a 17 años, cuando lo veíamos en las comunidades digitales realmente venía decreciendo. Y figúrese que la audiencia que usted tenía empezó a crecer. Y siendo el líder y teniendo 15 años en el mercado, seguíamos hablándole de personas de 13 a 17 años. Y figúrese que su audiencia real era esta, de 25 en adelante. Entonces yo estaba haciendo un producto muy adolescente y quienes lo estaban consumiendo realmente eran personas más adultas. Entonces de 25 a 34 subiendo, de 35 a 44 años subiendo, de inclusive 45 años, la gente le seguía dando like a Mr. Brown y nosotros estábamos dirigiéndonos, era a la audiencia equivocada. Y cuando nosotros empezamos a entender también la categoría, empezamos a experimentar que el brownie estaba madurando. Sí, nosotros lo veíamos, por ejemplo, en Mamaía, que es uno de los competidores de ellos, cómo el brownie se empezaba a sofisticar, cómo empezaban a aparecer lugares, por ejemplo, como los brownies AIA, que todos los conocemos, que están ahí en la 85, y el consumo de brownies estaba volviendo cada vez más adulto, y nosotros seguíamos teniendo mensajes adolescentes y siendo el rebelde de la ecuación cuando realmente teníamos que empezar a hablarle, digamos, con una audiencia adulta. Y veíamos, por ejemplo, Ramo también con su brownie, cómo ellos eran cada vez, digamos, que más adultos y intentaban ponerle un brownie, una corbata al brownie y demás, y nosotros como líderes de la categoría, ¿cuál iba a ser nuestra posición? Y justamente, digamos, que empezamos a encontrar que nosotros no queríamos envejecer. Toda la categoría estaba envejeciendo y nosotros no queríamos envejecer. Porque si todos conocen, digamos, que Mr. Brown, vemos a este hombre con truza, que empieza medio Deadpool más o menos, y nosotros no queríamos envejecer. Y empezamos a encontrar justamente ese insight que compartía desde las personas de 25 años hasta los de 40 años, y es que las personas no quieren envejecer, se niegan, digamos, que envejecer. De hecho, la adultez empieza a ser, digamos, que un verbo interesante y es hoy no quiero llegar a ser adulto, ¿sí? Paren la adultez que me quiero bajar, y entendimos que los jóvenes, hay un deseo de mantenerse jóvenes, pero también en los más adultos termina siendo una necesidad. Y veíamos dentro de la investigación de por qué una persona que cumple 50 años o 60 años, que fácilmente es mi papá, se pone pantalones de colores. Y es precisamente, hay una necesidad de volver a ser joven. Entonces, con este insight y con este hallazgo, empezamos a encontrar realmente que había un tridente de lo que nosotros llamábamos la novedad, que era totalmente diferente a la industria y a la categoría per se. Empezamos a encontrar, por ejemplo, que el brownie es una de esas cosas que no tienen edad. Uno se lo puede comer a los 25 años, se lo puede comer a los 40 años y realmente no hay ningún problema. Que a nivel de las personas, si hay una necesidad, un deseo por no envejecer, y cuando yo veo el ADN de mi marca, empezaba a entender que este hombre que les mostrábamos es realmente un misterio. No sabemos cuántos años tiene. Entonces empezamos a encontrar que había un tridente de la novedad y que finalmente nosotros lo que teníamos que hacer, discúlpenme, lo que teníamos que hacer era justamente darle una recarga
para afrontar la vida adulta. ¿Sí? Empezamos a encontrar en la categoría que la categoría había decidido envejecer hace mucho tiempo, que a nivel de compañía veíamos un personaje que no tiene edad, que es este Mr. Brown, que el consumidor veía también que el brownie es una válvula de escape que cuando uno se lo come en medio de una reunión, de una u otra forma le empieza a refrescar esos momentos adultos y demás, y a nivel de conexiones, digamos que veíamos que hay momentos donde la madurez, donde todos queremos ser maduros, realmente eso se flexibiliza. Y encontramos algo maravilloso y esto hace parte como del ADN de McCann, que es la verdad bien dicha. Desde 1912 llevamos diciendo la verdad bien dicha y le encontramos ese nuevo rol al producto. Y era decirle justamente que Mr. Brown es la pausa activa de la adultez. Si es un producto que cuando tú lo tienes en tu mano, realmente te desconecta de ese mundo adulto y puedes llegar a ser niño por un segundito, puedes llegar a ser adolescente en un segundito y después volver a retomar, digamos que la adultez, las reuniones, el mundo adulto, todo esto, y encontramos este rol justamente con muchísimos insights alrededor de. ¿Sí? Empezamos a ver justamente que hay momentos donde uno es más adulto que su edad. ¿Sí? Entonces empezamos a ver, por ejemplo, de los 20 a los 25 años, es más o menos donde ustedes están, cosas que son muy adultas para nuestra edad, que nosotros los llamamos las adultadas, que es justamente cuando nosotros de los 20 a los 25 años, por ejemplo, experimentamos lo que es sentir el sueño posalmuerzo, por ejemplo, cuando nos quejamos por primera vez en la línea de atención al cliente, o cuando nos emputamos porque la mamá no le contesta a uno el teléfono, y habían, digamos que comportamientos que iban desde los 20 hasta los 40 años que no correspondían, digamos que a nuestra edad. Y eso pasó todo ese día antes de que nos dijeran y nos encerraran y termináramos nosotros en la casa por 6, 7 meses, que era justamente esto, bájale a las adultadas, donde tuvimos un comercial que en este momento está al aire, y se los voy a mostrar en un segundo. ¡Ay, me alegra mucho, tía! Usar el celular como walkie-talkie es una adulta. Pequeños lapsus que a todos nos pasan. Mejor prueba un Mr. Brown de Arequipe cubierto de chocolate. Bájale a las adultadas y cómete un Mr. Brown. Y empezamos a encontrar justamente en esas adultadas, que muchos de ustedes las van a entender, es, por ejemplo, cuando uno tiene un fogón de la estufa favorita, eso es una adultada. E invitábamos a bajarle a las adultadas con Mr. Brown, o inclusive uno cuando fantasea con un juego de ollas, eso es una adultada, y llega un momento en el que uno le da placer. A mí personalmente me da mucho placer ahorita comprar pijamas, comprar medias o estrenar inclusive toallas. Eso es una especie de adultada. E inclusive cuando ustedes dicen abril lluvias mil, eso también es una adultada. Entonces encontrábamos un territorio donde todos quedamos contentos. E insisto, eso pasó el día antes de que nos mandaran a encerrar. Y si ustedes ven, esto es una campaña increíblemente poderosa en términos de insights, pero era una campaña muy ATL. Y figúrense que cuando todo esto pasa y llega el día siguiente, realmente es un día que yo lo he llamado, que es el día de la gran cachetada. Y el día de la gran cachetada de la industria publicitaria. ¿Sí? ¿Y por qué digamos que llegamos a decir esto? Y es cuando empezamos nosotros a ver la disminución de la pauta publicitaria, la reducción de los presupuestos de los clientes, claramente se empezó a ver afectado. ¿Sí? Esperen un segundito, que tengo que quitar esto acá. Listo. Y empezamos nosotros a ver la variación promedio en Colombia y cómo se empezó a reducir, digamos que el presupuesto de los clientes. Y si ustedes ven, empieza a haber una reducción y empiezan a haber muchos rojos, pero el único verde que empieza realmente a crecer es el verde digital. ¿Sí? Y cómo ha sido, digamos que el impacto, veníamos nosotros y la mayoría de agencias tradicionales muy concentradas en ATL, que es donde mayormente pueden haber ingresos importantes en términos de, tengo que hacer un comercial que muy seguramente me cueste 600 millones de pesos, o tengo un plan de medios que me vale 1.200 millones de pesos.
¿sí? Y cuando esto pasa, todos los números de ATL se vienen al piso, ¿sí? ¿Y qué es lo que empieza a crecer? Los únicos verdes que ustedes ven ahí, de hecho, y el único crecimiento que hubo en medio de esta pandemia, el único indicador que creció fue digital con un 4.8%. De hecho, ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, hubo una disminución de más del 50% en la inversión de ATL y cómo digital, digamos, que empieza a crecer. Entonces, a eso es lo que yo llamo la gran cachetada. Y este virus nos dio una cachetada a nosotros como industria, desnudó a la industria y la dejó ver que realmente no se había transformado digitalmente, ¿sí? Que estaba todavía, digamos, que en pañales. Y aquí ustedes pueden observar exactamente lo mismo. Estas son las métricas que normalmente uno ve como planner, pero ustedes ven cómo ATL disminuye 49%, BTL, que de hecho la industria BTL está ahorita con un rojo gigante. Inclusive muchas empresas y agencias BTL están cerrando sus puertas, están despidiendo mucha gente, y el único que viene creciendo, 10.6, es digital. Y esa es la gran cachetada. Seguimos viendo y seguíamos avanzando en los números, que esto, si ustedes después van a conocerlo, pero está chévere que lo investiguen. Se llama Scopen, y Scopen se encarga, digamos, que de hacer una radiografía de lo que está pasando en la industria publicitaria. Es una de esas firmas consultoras que empieza a mirar qué es lo que está pasando en el mundo de la publicidad. Y lo mismo, digamos, que aquí veíamos cómo Internet, en cuanto a medios y en cuanto a consumo, es el que realmente empieza a crecer. ¿Sí? Entonces, aquí hay una vaina interesantísima, y es la primera cosa a la que nosotros tenemos que decirle hola, chao, hola. Sí, es lo que está pasando hoy, lo que se está necesitando hoy es digital, y todavía hay muchas corporaciones y muchas agencias que no lograron, digamos, que llegar a tiempo y siguen trabajando en el mundo ATL. Entonces aquí viene una gran pregunta, es ¿de qué me tengo que despedir yo? ¿Sí? ¿Dónde quisieran trabajar ustedes mañana? ¿En qué posición quieren llegar a trabajar mañana? Y ese fue, digamos, que un gran cambio que a mí personalmente vengo trabajando en él hace un montón. Yo siempre he estado en el mundo digital, y he tenido, digamos, que la oportunidad siempre de educarme y de seguir educándome. Ahorita, si todo sale perfecto, en junio me estoy graduando, hice una maestría en Big Data, y pasé, digamos, que el mundo simplemente de la analítica lo evolucioné un poco más, y la Big Data realmente lo que me ha enseñado es empezar a programar datos y empezar a adquirir unos skills que van a ser importantes de cara a futuro, ¿sí? Y sobre todo entendiendo lo que ustedes van a hacer el día de mañana en la agencia y cuál es la situación de hoy. Sí, y lo primero que les quiero contar es, allá afuera y donde estamos nosotros hoy, hemos pasado de algo y una de esas palabras que se volvió, digamos, que cliché en medio de la industria, de todas las industrias, de hecho, y todas las corporaciones, que es la transformación digital. Nosotros siempre escuchamos transformación digital aquí, transformación digital en el gobierno, transformación digital en la empresa de mi papá, transformación digital, hasta la abuelita se está transformando digitalmente hoy. Sí, nosotros pasamos básicamente de la transformación digital cuando, ¡pum!, marzo 23 aterriza, digamos, que el virus en Colombia, pasamos a algo que yo llamo la urgencia digital. Sí, son intentos desesperados de todo el mundo por acelerarse digitalmente. De hecho, si ustedes ven, y me encantaría después compartirles ese estudio para que ustedes lo vean, los números, por ejemplo, que estamos viviendo hoy de e-commerce, son los que iban a pasar en los próximos 10 años, ¿sí? Y un virus nos obligó, digamos, que a hacerlo. Y esa justamente es la industria, la urgencia digital, y esto está pasando no únicamente en las agencias, sino también está pasando en los clientes. Lo que ustedes están viendo en este momento eran las áreas que más traían ingresos año por año en las agencias. Sí, en 2018 nosotros veíamos y todo el mundo hablaba de data, analytics, investigación. Ese era el número 1 antes. Quiero que vean ustedes hoy data, analytics y research. Hoy 2020 está en el 4º puesto. ¿Sí? Y lo que mayormente está trayendo ingresos a las compañías hoy y a las agencias de publicidad
son los productos digitales. Y productos digitales entiéndase como e-commerce, entiéndase como aplicaciones, y hemos pasado de tener la creatividad que ustedes estaban viendo ahorita de Mr. Brown, hemos pasado realmente a desarrollar productos. Y ese ha sido el gran cambio que ha tenido la industria publicitaria. Por otro lado nos estamos volviendo más consultores y más consultores de negocio. Hoy los briefs que ustedes reciben no dicen y no van puntualmente a ver, y a esto me refiero, los briefs que uno recibe en las agencias hoy, no es necesito que me ayudes a posicionar mi marca, necesito que me ayudes a vender más. Ese es el brief. Y ya no importa el posicionamiento, y ya el comercial como nosotros lo conocíamos antes ha cambiado un montón. ¿Sí? Porque la creatividad dejó de ser pensada únicamente para anuncios y la creatividad pasa a ser una herramienta, digamos que principal de negocio. ¿Sí? Y también está pasando, digamos que a nivel de clientes. Y a nivel de clientes, cuando esta firma, digamos que le pregunta, que es Marketing Charts, le pregunta a los clientes alrededor del mundo cuáles son los vacíos más grandes que ustedes tienen a nivel de corporación, el 78% dice, no tengo ni idea cómo se come el data science, o tengo defectos en analytics, o tengo defectos en user experience. Ya no me está diciendo tengo falencias en creatividad o en conceptualización. Ya me está hablando puntualmente de negocio. Y les digo que ese ha sido el gran cambio que nosotros hemos tenido. Y les digo, antes cuando yo entré en 2012 a DB, el gran reto era sacar una campaña tremendamente creativa. Hoy, si ustedes se dan cuenta, DB contrata a una persona como Paola Aldaz. Y Paola Aldaz es vicepresidenta de marketing. Y nos estamos volviendo más del lado del negocio y la creatividad empieza a ser redireccionada hacia otro lado, más en términos de producto. Entonces vuelvo y les pregunto, ¿dónde quieren ustedes trabajar mañana? ¿En qué posición? ¿A qué tengo que decirle hola? ¿A qué tengo que decirle chao? Piensen y reflexionen, digamos que alrededor de esto. Ahora, otro gran cambio que nosotros hemos tenido es básicamente pasar de la attention economy, que esto es un concepto muy lindo, y demuestra, digamos, qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está pasando como industria. El attention economy, en resumidas cuentas, es lo que nosotros veíamos desde los años 60, ¿sí? Y los que hemos visto Mad Men y todo esto, y es cómo yo logro robarle la atención al consumidor. ¿Y cómo lo hago? Por medio de revistas, cómo lo hacía yo por medio de televisión, y cómo en el mejor momento de Betty la Fea nos mandaban un comercial. Y esa era la forma en que nosotros nos robábamos la atención del consumidor. Hoy hemos pasado a algo que se llama la efficiency economy, ¿sí? Que es totalmente lo contrario de lo que veníamos nosotros viendo, de más estrategias de negocio, más productos que me muevan la caja registradora, y ayúdeme por favor a vender más y utilice la creatividad para eso. ¿Sí? Y si nosotros vemos hoy, aquí en estas dos imágenes que ustedes están viendo, hay 20 años de diferencia, pero hay la misma estructura. Y es que nosotros cogimos el modelo de la attention economy. ¿Se acuerdan ustedes en noticias, cuando antes de que empezaran las noticias nos salía un comercial de Britannia? Eso es prácticamente un pre-roll, el mismo pre-roll que nosotros vemos cuando vamos a colocar J Balvin o Ozuna o cualquier personaje de estos que nosotros queremos poner música y demás. Este es el attention economy. Y lo que hicimos fue pasarlo del mundo ATL, lo pasamos al mundo digital, sin que nos costara una sola gota de esfuerzo. Digamos que el efficiency economy viene a combatir justamente eso. ¿Y por qué? Porque hoy los medios son cada vez menos irrelevantes. Empieza a aparecer este concepto del ad blocking, y yo ya no quiero ver publicidad, y yo hoy pago por lo que realmente quiero consumir. ¿Cuántas suscripciones tienen ustedes? Muy seguramente tienen Spotify, muy seguramente tienen Netflix, y muy seguramente, digamos que habrán muchas más alrededor de esto. La gente paga por no ver publicidad, y eso es algo que nosotros es viejísimo y lo sabemos, y yo creo que nos lo han dicho demasiado. Hoy la publicidad no funciona como antes. Nomás para que se hagan una idea, el 80% de la inversión en digital se la lleva Google y Facebook. Y esto está saturadísimo, digamos que de marcas alrededor de esto.
Entonces, ¿cuál es la solución del Efficiency Economy? Empezar y dar las claves para que el consumidor literalmente consuma lo que está necesitando y que lo haga a partir de la tecnología y que lo haga a partir de las cosas fáciles y nos volvamos cada vez más eficientes. Y aquí quiero ponerles un caso muy particular que pasó en China hace poquito, cuando le dicen a Nestlé, le dicen a la agencia de Nestlé, que es Macan, les dice, venga, yo quiero que usted me ayude a incrementar las ventas de nutrición, que es lo que hace Nestlé, de nutrición, y lo que le dice Macan al otro lado es, ¿sabe qué? Es que la solución no viene desde la publicidad. Y la solución para que usted se posicione mejor y logre, digamos, que vender mucho más producto no es a partir de una campaña, es a partir de un desarrollo tecnológico. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Vuelven 6 meses después con esta solución. No se está escuchando, pero no sé si soy solo yo. ¿No se está escuchando? Pues no sé. No escuchamos. No. Se escucha pero muy lejos, como bien bajito. Dios, espérenme a ver cómo le hacemos acá. Porque los anteriores sí se escucharon, los anteriores que mostraste. Miren, a ver, ¿se escucha ahí? Sí, pero luego se va el audio. Sí, señor. De pronto estás con audífonos, quita los audífonos un momento y pones el volumen en alto de donde tienes el video. Es rarísimo porque no tengo audífonos, pero básicamente lo que empiezan a hacer ellos es un desarrollo tecnológico. Y hoy nosotros escuchamos cómo todo se está volviendo más techy, cómo los domicilios son techy hoy, cómo las industrias inclusive, hoy hay un concepto que es el food tech, donde empieza, por ejemplo, a estar muy esta cadena de restaurantes, donde está, por ejemplo, Foodie, y todo se está volcando hacia la tecnología. Y eso es justamente la efficiency economy, que es algo muy diferente a la attention economy. ¿Y qué camino, digamos, que termina siendo más eficiente para el consumidor, para nuestro cliente y para lograr, digamos, que las ventas? ¿Sigue siendo la comunicación tradicional basada en robarle la atención al usuario o en desarrollar a partir de la tecnología cosas que aceleren las ventas y permitan, digamos, que llegar más rápidamente al cliente? Y hoy justamente, digamos, que estamos en algo que nosotros hemos llamado y se escucha constantemente, que es la tecnología, digamos, que exponencial. Y nosotros empezamos a ver, por un lado, el progreso humano y por otro lado, digamos, que el tiempo, y empezamos a ver cómo realmente la tecnología y todo se está empezando a convertir en compañías de tecnología. Y uno de los casos, digamos, más bonitos que hay alrededor del mundo, y de hecho una de las empresas más cotizadas y con mejores valores en bolsa de valores es Domino's Pizza. ¿Sí? Domino's Pizza tuvo ese proceso de ser una compañía de pizza a volverse una compañía de tecnología que también vende pizza. ¿Sí? Y es justamente esto lo que les quiero mostrar. Porfa, me alzan la mano de una vez si no se escucha, porque este sí es importantísimo que lo escuchen. Started in 2014. Se escucha bien. As a tech company. This turned into one of the most successful. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Sí? sí, Sí, perfecto. señor. Sí. As a tech company. This turned into one of the most successful moves the company has ever made, contributing to a record 28 consecutive quarters of positive sales growth. But what exactly makes Domino's a tech company? Well, the number of ways you can order alone is pretty impressive. Just to name a few, you can place an order via Google Home, Alexa, Slack,
Twitter, smart TV, and even your watch. You can interact with Domino's Facebook Messenger bot to fill out an order, or even order with your car if you have your profile built out via the Domino's app. And who knows, depending on where you live, you might even get your pizza delivered by a self-driving car. But what inspired this stroke of genius from Domino's? Well, they saw a large volume of orders coming in through online channels, and they saw an opportunity. Hello? I'll be right there, thanks. More broadly, they recognized that no matter what you sell, to survive in the modern economy, you have to meet your customers where they are. If that means rebranding as a tech company, so be it. The best pizza in the United States might be just a few blocks away, but they won't deliver at 3 a.m., and I definitely can't order with an emoji. To prove the point, Domino's might not make the best pizza in the world, but there's no pizza on earth that'll get to your door quicker or easier, no matter how it gets delivered. Y esto digamos que dice mucho de lo que está pasando en la industria. Y es, estoy a un, casi que clic, a un emoji de pedir una pizza y vean que el camino de la publicidad tradicional es mucho más larga, ¿sí? Y mucho más ineficiente. Entonces, por esto que nace, digamos que la efficiency economy, cuando nosotros ya empezamos a ver aquí en Colombia cómo vienen creciendo las ventas, por ejemplo, de Alexa, o vienen creciendo todos los asistentes de voz, y hoy ustedes pueden hacer cosas, digamos que impresionantes. Hoy vivimos en un mundo de bots, vivimos en un momento, en mundos, digamos que de tecnología exponencial, que nos llevan a repensar un poco el camino tradicional que nosotros estamos cogiendo, ¿sí? Entonces aquí es justamente cuando estos CMOs, que son los líderes de marketing dentro de las compañías y dentro de las marcas, empiezan cada vez más a invertir en tecnología, ¿sí? Y cómo empieza también a aparecer, que ustedes muy seguramente han escuchado ese cargo, que es el líder de innovación. Y empiezan a ver estos dos cargos en cómo justamente yo empiezo a llegar más rápido al consumidor. Y cómo no me dedico únicamente a construir marca, que va a seguir siendo, digamos que importante, pero cómo yo llego más rápido al consumidor. Y con más eficiencia claramente. Y de hecho, si nosotros empezamos a ver todo lo que hay alrededor de las compañías de tecnología que empiezan a ofrecer soluciones, nosotros vemos como en 2011 habían unas muy pocas ofreciendo servicios tecnológicos, y como año tras año empiezan a haber nuevas y nuevas y nuevas y nuevas tecnologías con las que nosotros trabajamos normalmente, pero hoy llegamos a tener esto. Y estas son cualquier cantidad de compañías de tecnología que hacen CRM, que se dedican a hacer Big Data, que se dedican a hacer analítica, que se dedican a hacer procesos, digamos que más de innovación y demás. Y cómo empezamos a ver nosotros un montón de cosas de tecnología que muy seguramente nosotros ni siquiera estamos familiarizados hoy como industria. Entonces es momento también de entender a qué le tenemos que decir adiós y aquí a qué le tenemos que decir hola, justamente. Y entender hoy que estamos frente a un desafío y la pandemia hizo que cada vez menos nos volteen a mirar a nosotros como agencias. ¿Y por qué lo digo? Porque empieza a aparecer, digamos, que un tema, un concepto que me gustaría que después profundizaran, que es el D2C. Y cómo empresas ya empiezan a llegar directo a consumidor sin necesidad de un supermercado y sin necesidad de anuncios. Sí, es el caso, por ejemplo, de Postobón. Postobón ahorita lanzó su propio e-commerce. Nosotros desde Macan estamos trabajando hoy en el e-commerce de Bimbo, estamos trabajando en el e-commerce inclusive de muchas marcas de consumo masivo, como de Nestlé inclusive. Estamos ya trabajando en estos temas. Y lo que hace el D2C es saltarme, digamos que al medio, saltarme a la agencia e irme directo con el consumidor. O sea que hay una oportunidad de oro, y es cómo nosotros también empezamos a enfocar, digamos, que esa creatividad y esa innovación que naturalmente tienen las agencias para ser un aliado en estos temas de irse directo al consumidor. Sí, y hay un ejemplo, digamos que clarísimo. En menos de un mes, PepsiCo
que es una de las empresas más grandes del mundo, en Estados Unidos, decidió decirle adiós, adiós, y adiós me refiero paulatino, a todos estos supermercados y todos estos retailers para irse a vender directo al consumidor y saltarse los medios, saltarse la publicidad y simplemente llegar directo al consumidor. Entonces esas son estas cosas que están pasando, y aquí vuelvo y les pregunto, ¿de qué tienen que despedirse ustedes hoy? ¿Tienen que despedirse de la attention economy y prepararse para la efficiency economy? ¿Qué debo aprender? ¿Qué tecnologías debo empezar yo a aprender? Necesito saber más de analítica, necesito saber más de data, necesito saber de qué tengo que despedirme y a qué tengo que decirle hola. Y por último, simplemente quería contarles a ustedes 4 tendencias, y muy seguramente los que están iniciando su carrera publicitaria van a empezar a vivir esto. Y son 4 tendencias que van a dar forma al mundo de 2030. ¿Sí? Que va a ser un mundo sin lugar a dudas que necesita que las personas se despidan de cosas y se metan en la cabeza que esta industria te juega la pasada si tú te vuelves obsoleto. ¿Sí? Y esta primera tendencia que nosotros vamos a empezar, ya estamos empezando a experimentar, y es que el liderazgo de la economía va a ser trasladado a Asia. Nosotros ahorita vemos y leemos las noticias todo el tiempo, el chicharrón tan grande que hay de TikTok en Estados Unidos. Pero adicional estamos empezando a ver cómo Huawei, cómo Xiaomi, cómo Alibaba, cómo AliExpress nos están empezando a llegar, y cada vez menos Estados Unidos es el rey. Y vamos a empezar, digamos y esto va a tener unas consecuencias gigantes, y es que China y Asia, por lo menos lo que es India y lo que es China, van a empezar a llegar cada vez más a Latinoamérica, con nuevas formas de conectarse, mucho más inteligentes y sobre todo cada vez más eficientes. Y esto nos va a llegar sí o sí, y tenemos que estar preparados, digamos que para eso. ¿Sí? Otra de las cosas es cambio en el sistema energético. ¿Y qué va a empezar a pasar? Hoy nosotros lo estamos escuchando, y es cada vez más las energías renovables y todo lo que tiene que ver, digamos que con este cambio, va a empezar, digamos que a hacer unos estragos gigantes en la comunicación. ¿Sí? El consumidor nos va a empezar a exigir cada vez más sostenibilidad, y cómo ponemos la sostenibilidad en el centro de cada acción. Cómo inclusive, digamos que las marcas y todas las marcas que empiecen a surgir, las nuevas marcas tienen que tener este discurso sostenible. Pero sobre todo algo que viene a pasar, y es que las compañías de tecnología van a ser quienes empiecen a liderar este cambio sostenible. Y va a haber muchísima Big Data alrededor de los servicios más básicos que ustedes se pueden encontrar. Vamos a tener más hogares conectados, por ende, mayor efficiency economy, más allá de la publicidad tradicional. Y aquí vuelvo y les pregunto, yo sé que ya estoy mamón con el tema, ¿a qué necesitamos decirle hola? ¿A qué necesitamos decirle chao? La tercera cosa es, claramente vamos a tener que ver morir a la era postindustrial, y vamos a empezar a ver la tecnología como el centro de todo. Hoy estamos viendo a Domino's, hoy vemos a Amazon, pero el día de mañana realmente la industria va a ser, ya no va a ser de producción y va a estar botando humo y sacando como loco ropa en Tailandia. Vamos a empezar a ver, y ya nosotros estamos experimentando esto, India como uno de los desarrolladores más grandes de software, y lo estamos empezando a ver. Entonces, muy seguramente esto nos va a aterrizar. Y por último, digamos que el tema del cambio climático será también, digamos que un reto. Y vamos a empezar a ver economías circulares, vamos a ver economías verdes, y justamente un tema que nosotros hemos ignorado mucho, que es el wellness, y esta pandemia dejó ver que el wellness únicamente era para el 1%. Y como así hay desigualdad económica, también hay una desigualdad con el wellness. Y el wellness va a empezar a ser el centro de todo. Entonces, con esto realmente les quiero dejar este mensaje de cómo nos vamos a preparar para el 2030, ¿sí? Que está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? ¿A qué tenemos que decirle hola? ¿A qué tenemos que decirle chao? ¿Y qué vamos a recibir?
Y aquí quiero abrir este espacio para preguntas, que me gustaría escuchar la voz de ustedes, saber si tienen alguna pregunta puntual alrededor de, o simplemente quieren preguntar algo sobre mi vida, sobre mi carrera y lo que se viene. Y me gustaría escucharlos a ustedes en este momento. Hola, tengo una pregunta. Dale. ¿Paula? ¿Quién está hablando? Que no Paula puedo- Alejandra Álvarez. Ujú. Listo. Si quieres, Paula, prende tu cámara también para que Juan hable con un humano. Dale. Espérame. Me avisan si me están viendo, que yo no me veo. Sí, ya te vemos perfecto. Ya. Hola, Juan. Hola. Bueno, dos cosas principalmente. La primera es que, pues digamos que sí, desde las clases y todo hemos estado muy conectados, tenemos que cambiar y la industria está cambiando, pero yo quisiera saber cómo tú que ya estás allá afuera, como experimentándolo en carne propia y nosotros que estamos como al borde de salir, ¿por dónde empezamos? ¿Qué podemos empezar a mirar? ¿Qué podemos empezar a estudiar para que ese cambio no nos ataque bruscamente y nos dé directo a la cara? Yo lo que sí les puedo decir es que los datos, y hemos nosotros escuchado esto, los datos dicen por ahí, a mí no me gusta ese término porque creo que eso es otra de las cosas que está muriendo, pero hemos escuchado que los datos son el nuevo petróleo. Y esta es una de las cosas que sí o sí tenemos que empezar a aprender, porque sin importar si ustedes se dediquen el día de mañana a la creatividad, o se dediquen al mundo del planning, o se vayan simplemente, el mundo los vaya llevando hacia el lado del cliente, una de las cosas que nosotros veíamos ahorita en la presentación es justamente los skills que uno puede empezar a aprender en analítica. O sea, esa vaina va a ser fundamental. Por otro lado, y por eso te decía, les contaba a ustedes en un rato que hace un año y medio, yo empecé una maestría en Big Data sin saber un carajo, porque esto no viene, digamos que del mundo de los negocios ni nada de esto, sino la Big Data viene de una profesión alejada por lo general de nosotros, que es la ingeniería. Entonces yo aprendí a utilizar R, empecé a aprender a utilizar Python, empecé a utilizar, digamos que mucho modelado de datos, y les cuento, digamos que un ejercicio, hace poquito cogimos 17 millones de puntos de datos y lo convertimos en un producto que no puedo decirles ahorita qué va a ser porque es supremamente confidencial, pero hay dos cosas importantes, Paula. Hay que fortalecer muchísimo las habilidades de analítica, las habilidades de data, que muchas veces, y yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, hay veces era mamón y era harto, pero va a ser tremendamente necesaria y lo vimos no solo para el cliente, sino también para la agencia. Y no solo para el planner, sino también para el creativo, que a final de cuentas va a tener que empezar a leer esos datos. Entonces, lo primero es data y lo segundo es una práctica que yo tengo todos los berracos días y es leer una revista que se llama Wired, otra que se llama Fast Company, otra que se llama Mashable, empezar a ver muchísimo unas conferencias que de hecho están ahorita con conferencias, que es el South by Southwest, donde ustedes puedan aprender todos los días algo de tecnología, porque ese va a ser sin duda alguna el futuro. Ya está mostrando, digamos, que pasos exponenciales en este momento, donde se los puedo decir que en la agencia donde yo trabajo en Macan y en otras agencias con charlas que hemos tenido, hay personas que hoy están quedadas en eso. Y personas que se están sintiendo incómodas con la industria que están viviendo en este momento, porque de una u otra forma han quedado obsoletas. Entonces esas dos cosas, data, mucha data por favor, y mucho conocimiento en tecnología. Y creo que ese es un buen camino, un baby step, para que nos preparemos para el futuro. Gracias, Juan. Yo tengo una pregunta también. Claro que sí, Lina. ¿Lina? Sí, profe. Qué maravilla verla otra vez. Hola, profe, ¿qué más? Profe, yo tengo una pregunta, pero está muy ligada a algo a lo que estuve expuesta ayer, entonces siento que es
Es gracioso, pero igual lo voy a preguntar así todos estemos mamados del tema porque sé que varios estuvieron ayer en esa clase. Y vimos la película del dilema de las redes sociales y hoy precisamente tú vienes y dices como data pura y dura. Y entonces yo digo como, bueno, sí es importante, pero ¿cómo hacemos nosotros como publicistas para ser éticos con ese uso de la data? Mira, hay muchas vainas y Colombia, de hecho, es uno de los países con mayor regulación en data, ¿sí? Y esa es una opinión personal, es de las pocas cosas buenas que se está haciendo a nivel de gobierno y que de hecho nosotros hay veces no podemos rastrear. Pero una de las cosas que viene pasando, y esto viene pasando desde Cambridge, lo que nosotros conocemos y los juicios a Mark Zuckerberg y todas estas cosas que nosotros hemos visto, pero hoy todas las compañías se están convirtiendo a datos, ¿sí? Y aquí en Colombia en particular, uno de los grandes jugadores, por ejemplo, que va a haber es Claro. Claro maneja todo el tiempo datos de nosotros, pero ahí la gran diferencia es cuando yo cojo esos datos y los técnicamente empiezo a hacer datos anonimizados, ¿sí? Y son simplemente puntos de datos que no corresponden a un nombre puntual de las personas. Y eso aquí en Colombia sí es de las cosas más estrictas que ustedes puedan tener. Muy seguramente eso van a ser de los riesgos más grandes que uno tenga cuando uno se mueve en el área de Big Data y sobre todo que ya empiezan a haber cargos que se abren que es la seguridad de los datos y empiezan a haber política de tratamiento de datos y cada vez que ustedes van a entregar una mísera cookie en internet, no sé si han visto, pero les sale términos y condiciones que uno empieza a ver. Entonces aquí en Colombia sí tenemos de hecho una de las empresas que compró ahorita el grupo IPG, que se llama Axiom, que es uno de los referentes mundiales en data, ha tenido bastantes limitaciones aquí en Colombia, porque la regulación es muy buena y no tiene los mismos datos que muy seguramente puede acceder en Estados Unidos, donde puede saber casi que 2/3 qué es lo que están haciendo las personas. Pero respondiendo y siendo más práctico, digamos que con tu pregunta, aquí en Colombia la normatividad de los datos es muy buena. Es muy buena y seguro ese va a ser uno de los campos importantes desde el punto de vista ético y discusiones alrededor de esto. Pero como todo es un riesgo, hay personas que serán más disciplinadas con los datos, empresas más disciplinadas con los datos y otros que no. Me fui por un momento, pero capté el punto, profe, gracias. Ok. Juan, tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo está? La pregunta que quiero formularle, a veces las preguntas pueden tener un lado oculto, no lo tiene. Soy también un convencido de la necesidad urgente de que haya una apropiación y un conocimiento de campos de la tecnología donde antes no se le planteaban a los publicistas y en su formación, como la programación y todo lo que tú dijiste, Big Data. Y la pregunta tiene que ver porque soy un profesor de la escuela del área sociohumanística. En ese panorama, creo yo, la pregunta sería concreta para, ¿qué lugar, qué papel tiene la formación en campos sociohumanísticos como la sociología, la antropología, la psicología, incluso las ciencias políticas dentro de la formación del publicista? Y a mí esa pregunta, digamos que me gusta muchísimo, porque es justamente cosas que uno pudiese llegar a ver, digamos que opuestas, pero lo que estamos viendo, digamos que es una aceleración tremenda alrededor, digamos que de la tecnología. Y muy seguramente el día de mañana van a haber, digamos que profesiones que muy seguramente van a morir y todo va a estar automatizado y muy seguramente va a haber, digamos que mucha tecnología alrededor de esto y cosas que hagan el trabajo por nosotros. ¿Y a qué se va a dedicar entonces el ser humano? Y la respuesta, digamos, que yo tengo y es que simplemente se va a dedicar a volver a ser humano. Y ahí es donde las ciencias sociales, digamos que
que van a ser aún más importantes alrededor de esto. Y por otro lado hoy en las industrias siempre, y en la industria publicitaria se ha tratado de nivelar eso. Y ahora que tocas el tema de la sociología, de la antropología y demás, el insight es una de esas cosas que jamás va a morir. Y hoy en las agencias hay personas tremendamente expertas en tecnología, que están haciendo desarrollos gigantes, que están trabajando con data, pero por el otro lado, siempre hay esas personas, digamos, que encargadas, y de hecho en Macan tenemos 3 antropólogos, hay politólogos, que siempre esa conexión con el humano va a ser importantísima, ¿sí? Y va a ser fundamental para la construcción mientras tú ves que hoy la publicidad se automatiza, y cuando tú te metes a un despegar.com y vas a cotizar un viaje a Tokio, el día de mañana te persiguen cuando te metes al tiempo, cuando dices algo y demás, pero realmente, así como la publicidad se está cada vez automatizando más, también tiene que volverse humana y tener ese polo a tierra que va a ser importantísimo. Te quería complementar la respuesta con algo de tu exposición. Me pareció que detrás del insight que encontraste en el relato que nos hiciste sobre los brownies, además de haber una sensibilidad especial y una capacidad de observación, hay también un conocimiento profundo sobre cuestiones como la edad, el envejecimiento, las generaciones, como el pensar el consumo de ese objeto en una perspectiva de práctica cultural, y ahí también los insights se enriquecen y se encuentran, creía yo eso. Sí, no, realmente terminan siendo complementarios, Arturo. Gracias, Juan. Juan, hay una pregunta aquí escrita de Manuela. No sé, Manuela, si quieres hacerla o quieres que yo la lea. Es que, bueno, sí, no, como sea. Dale, hazla tú misma. ¿Cuál es, digamos, el error o, sí, como más grande que has cometido en tu carrera como planner? O digamos, algo que hayas hecho que esperabas que saliera de una forma y salió de una forma súper diferente. Listo, te lo voy a comentar de la forma más humana y transparente. Yo ahorita les conté que sufrí una quiebra, ¿sí? Y creo que esa ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he hecho, que he tenido, ¿sí? No es que haya hecho, sino que he tenido. Les cuento que transcurría el año 2018, marzo más puntualmente, y por creer que me las sabía todas, realmente voy a decir esta palabra porque es también a manera de catarsis, la cagué. Sí, y me llamaron para un negocio con HBO, sí, y estuvimos y nos mandaron tiquetes en primera clase. Nunca he montado en primera clase y nunca en un viaje, ni siquiera, uno siempre entra en primera clase cuando va para el fondo del avión y ve a esos señores serios así en primera clase y demás. Nos mandaron tiquetes en primera clase, nos esperaron en uno de los hoteles más lujosos de Nueva York, y nos dijeron: necesitamos arrancar con este negocio, sin haber firmado absolutamente nada y creyendo que me las sabía todas y confiando, digamos, que en la buena fe de las personas. Y ese fue el peor planning de mi vida, se los digo, porque empezamos a hacer el proyecto que costó un montón de plata, sin haber firmado absolutamente nada. Eso es un error personal, digamos, que gigante. Y después de eso, de haber invertido una serie de plata importante en ese proyecto, nos dicen después, ¿saben qué? No vamos con el proyecto. Y cambiaron un montón de gente y cambiaron líderes y demás. Y yo me quedé con una deuda de casi 900 millones de pesos. Y ese fue, digamos, que uno de las cosas que marcó un cambio importante, digamos, que en mi vida.